220. Que no tenemos problemas. Cosa que no se descarta. Uno, vamos a informar con absoluta transparencia lo que va ocurriendo. Dos, Bueno, que vemos. ¿Qué le responde al gobernador de Jalisco que lo menciona que pues, usted podría caer en una traición a la patria por no hacer pruebas masivas? Muchas gracias. con gusto. Le respondo a la última porque es la más fácil. Le mando saludos al gobernador de Jalisco. Estoy seguro que él quiere hacer el bien por su estado y qué bueno que esté dedicado a su trabajo. Dicho sea de paso, ahorita a propósito de que me mencionaron a un gobernador, pero esto aplica a los 32 gobiernos estatales, también los gobiernos estatales son autoridad sanitaria, identificada en la Ley General de Salud. Entonces, la responsabilidad sobre el cuidado de la salud de la población que vive en cada entidad federativa es una corresponsabilidad entre el gobierno federal y el gobierno estatal. La prueba que se usa en México desde el inicio, y fuimos el primer país en tener una prueba propia, antes de que se estableciera el protocolo Berlín, que después recomendó la Organización Mundial de la Salud, es hacia SARS-CoV-2. Es decir, en México ya está desde el inicio y fuimos el primer país en tenerlo. ¿Cómo no? Es una pregunta muy importante porque cuando uno enfrenta un fenómeno, en este caso una epidemia de enfermedades infecciosas, no debe olvidar la realidad social en la que se vive. Y México es un país que, teniendo enorme riqueza, México es la economía número 14 o 15, de año a año a veces varía, pero a nivel mundial en términos de su Producto Interno Bruto y en términos de su balanza comercial de exportaciones y demás. Pero trágicamente, y lo cual es indignante, México tiene a 50% de su población viviendo en condiciones de pobreza. Y la única explicación de esto es el haber vivido por muchos años en una economía o un modelo económico que fue concentrando la riqueza y fue restringiendo los servicios sociales del Estado que ayudan a garantizar ciertos derechos. Dicho sea de paso, incluido el derecho a la protección de la salud, que en la letra está consagrado en el artículo 4 de la Constitución, pero que en la práctica se enfrenta a grandes carencias, como ya relató el doctor Sbarch y como lo habíamos comentado en el Pulso de la Salud muchas semanas atrás. Entonces, es verdaderamente lamentable que, teniendo gran potencial en este país, tengamos tanta carencia para ciertas poblaciones. Obviamente esta realidad debe cambiar y solo puede cambiar cuando hay un proceso de transformación social con una intención de mejorar las cosas y reducir la pobreza, mejorar el bienestar, expandir los servicios que garanticen los derechos. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, cuando uno enfrenta una epidemia, como la enfrentamos todos, porque no la enfrenta el gobierno, la enfrenta toda la sociedad. Dicho sea de paso, ahorita a propósito de que me mencionaron a un gobernador, pero esto aplica a los 32 gobiernos estatales, también los gobiernos estatales son autoridad sanitaria, identificada en la Ley General de Salud. Entonces, la responsabilidad sobre el cuidado de la salud de la población que vive en cada entidad federativa es una corresponsabilidad entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Pero regresando al punto, entonces, la situación social, la carencia social, la carencia económica, nos lleva obviamente a, lo que usted bien señala, distintos grados de vulnerabilidad. Son más vulnerables los que tienen menos y lo que tenemos que hacer es lograr que la solidaridad social que implica esta medida de sana distancia generalizada ayude a que se disminuyan los contagios.
Nos preocupan las zonas rurales. En este momento los patrones de distribución de la epidemia muestran que está relativamente concentrada en zonas urbanas, predomina todavía en los sectores que tienen cierta capacidad económica, más arriba que el promedio, pero en algún momento esta barrera se va a perder, la barrera geográfica y la barrera social, y va a afectar con mayor intensidad a las personas que menos tienen. Entonces, soluciones prácticas hay algunas, por ejemplo, la responsabilidad municipal, consagrada en el artículo 115 de la Constitución, contempla el aseguramiento de agua potable y servicios necesarios para la higiene pública como una responsabilidad municipal. Entonces, en la medida en que los municipios también contribuyan a este aspecto del acceso a agua potable, obviamente estarán contribuyendo para esto. Ahora, termino diciendo, la titular de Conagua, nuestra querida compañera, la ingeniera Blanca Sánchez, tiene desde el principio nos ha externado la inquietud de la escasez de agua por el sobreconsumo de agua, y ahora tenemos una carencia de 25% promedio de el agua disponible porque se está usando más, pero volvemos a lo mismo, a la injusticia en la distribución de la riqueza. El uso en zonas urbanas repercute en la carencia también en zonas rurales, ¿no? Este nos da una representación un poco más visual de cómo se está llevando a cabo la transmisión en los últimos días y cómo se ha dado esta a través desde el inicio de la pandemia allá en China. Como pueden ver, la proporción de casos confirmados en los últimos 14 días, es decir, la pandemia activa, las personas que en los últimos 14 días presentaron síntomas, se mantiene prácticamente similar a la última semana, 77% para el corte del día de hoy, lo cual nos habla de que la transmisión a nivel mundial se mantiene activa. Ese 77 no ha disminuido, se ha mantenido entre 75, 76 prácticamente durante las últimas 2 semanas. Y vemos que los casos en los últimos 24 días siguen concentrándose en la región de Europa y seguida rápidamente por la región de América, en la cual nos encontramos nosotros. Nuestro panorama nacional, el día de hoy actualizamos a 1.510 casos confirmados, 4.653 casos sospechosos, se actualizan también a 50 las defunciones ocurridas, y son prácticamente ya 14,000 las personas que han sido o están siendo estudiadas como casos de COVID-19. En la siguiente vamos a ver la distribución por estado, pero ahora por carga de enfermedad acumulada, es decir, por cantidad de casos que se han confirmado, estando bajo este esquema Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, precisamente en los primeros lugares. Esto realmente no es tanto de extrañarse, recuerden que son los 3 estados que en su momento concentran junto con Nuevo León la mayor carga poblacional que tenemos en México. Por eso en el siguiente gráfico tenemos la distribución, pero ahora por tasa de incidencia acumulada. Aquí ustedes pueden ver cómo los 3 estados que se encontraban a la cabeza por distribución de carga de enfermedad ahora no necesariamente están en ese mismo orden, dado que en función de la base poblacional, entonces las posiciones van cambiando. La distribución de casos por grupo de edad, podemos seguir apreciando cómo son los grupos de edad en la medida que se va avanzando en la cantidad de años, pues tenemos mayor carga de enfermedad, siendo inclusive los mayores de 65 años, los que están prácticamente también a la misma distribución que los de 30 a 34 y 40 a 44. Sin embargo, por carga acumulada, vemos cómo la mayor cantidad de casos se sigue todavía reflejando en la población adulta, joven, en edad productiva, que la distribución en su momento de estas defunciones también por el estado en la cual ocurrieron, igualmente concentradas por cada una de las entidades federativas. Esto es información para que ustedes también la puedan revisar. La siguiente, por favor. La distribución de las defunciones precisamente por
grupo de edad. Y aquí podemos ver, a diferencia de lo que veíamos en la distribución de edades de todos los casos confirmados, es decir, todas las personas que han padecido o están padeciendo la enfermedad, nuestra curva diaria que da seguimiento a cómo se están acumulando los casos confirmados en el tiempo y un poco cuál es la relación que guarda con otros países que ya pasaron por esta fase. Y bueno, podemos ver ahí los 1.510 casos confirmados al día de hoy, cómo se han acumulado. Entonces, en resumidas cuentas, aunque la expectativa social de ciertas personas empieza a ponerle un énfasis a la contención física en las fronteras o en los aeropuertos o en los puertos marítimos, insisto, esto no tiene ninguna utilidad práctica, ya sea fundamentada por la experiencia histórica o por la ciencia. Algo que habíamos planteado al inicio de la fase de preparación, antes incluso de tener el primer caso en México, y que tiene que ver con las modalidades de la reducción de riesgos, las modalidades de manejo de una epidemia, en este caso de enfermedades infecciosas. Aunque en la visión pública general existe la expectativa de que se puede poner una barrera física a las epidemias, no existe demostración alguna, ya no digamos científica, histórica, de que este tipo de medidas tengan alguna clase de utilidad. Hemos relatado en otras ocasiones que si nos remontamos a la historia de las epidemias en la era antigua o incluso en la Edad Media, teníamos una manera de organizar en ese momento del mundo. Los asentamientos humanos se organizaban en ciudades, en las civis antiguas o en los territorios feudales en la Edad Media, y luego una gran extensión de territorio, campos cultivables y campos no cultivables entre una feudo, una ciudad y otra. Y solían ser, por razones militares y políticas, ciudades amuralladas. Entonces había un muro físico de contención cuyo propósito era la defensa militar. Cuando existían epidemias de enfermedades infecciosas, y había muchísimas, peste, tifo, cólera, muchísimas. Influenza, ya existía la influenza desde esos tiempos. La influenza es milenaria, no crean que es de la era moderna. Entonces se utilizaba lo que se consideraba necesario desde una visión de defensa militar. Desde las ciudades amuralladas era el espacio contenido en donde había una frontera o límite identificable para defenderse militarmente. Y de manera natural, los seres humanos se hacían una relación entre una amenaza militar, la invasión de otro reinado, por ejemplo, de otro reino, y la enfermedad infecciosa, que en esos tiempos no se conocía como infecciosa. Había otras visiones un tanto místicas o mágicas sobre la enfermedad infecciosa, pero se veía como una amenaza externa. Y entonces se cerraban las puertas, se amurallaban o se mantenían cerradas las murallas y se intentaba que con eso se protegerían de la enfermedad. Y la historia muestra claramente que eso no ocurría, porque para ser sustentables estas ciudades amuralladas necesitaban recursos del exterior. El exterior provenientes de otros reinos con quienes se comparten recursos, mercancías, incluso personas, o simplemente el exterior inmediato, los campos donde se cultivaba el alimento. Entonces, esta es de manera gruesa, estoy sobresimplificando por supuesto la historia, pero esto es lo que ocurría, y hay toda clase de relatos históricos sobre la inutilidad de cerrar espacios físicos como un mecanismo de contención, cuando estamos hablando de estos espacios mayúsculos, no confundir con la contención que se puede utilizar, por ejemplo, cuando hay una contaminación de una estructura física, de un edificio, de un hospital, etcétera. Cuando empezamos la epidemia y tuvimos la fase 1, que identificamos como la fase de importación del virus, teníamos muy poquitos casos en México y en cualquier otro país en esa etapa, y ahí se hace un ejercicio de contención, una técnica de contención
que está centrada en las personas. Cuando se detecta un caso, una persona que cumple la definición de caso sospechoso, se le estudia con un interrogatorio médico epidemiológico o clínico epidemiológico, se le toma una muestra para comprobar su diagnóstico o descartarlo, y desde el momento de la toma de la muestra, sin esperar el resultado, se le pone en este resguardo domiciliario preventivo y se estudian los contactos. Eso tiene límites, porque en la medida en que empiezan a surgir más y más y más casos, obviamente la medida no es una garantía de que ya no va a haber ningún caso, y entonces empieza a ser impráctica la medida y de poca utilidad. Y es el momento en donde se identifica la fase 2, ya no son rastreables los contagios, y se hacen estas medidas masivas de mitigación comunitaria. Y hemos comentado que la mitigación lo que implica es el reconocimiento fundamentado de que es imposible detener bruscamente una epidemia, y lo que uno espera es modificar la intensidad de la epidemia, reduciendo el número de los contagios. Y eso es lo que estamos en esta fase, ¿no? Lo digo todo esto porque recuerdo muy bien que usted ha muy oportunamente traído este mensaje sobre la frontera de Tamaulipas y la preocupación de que haya 15,000 viajes en transporte de carga que están todos los días ahí. Entonces, la respuesta ahora dirigida a los colegas que usted menciona es: no existe ningún plan porque no hay intención alguna de utilizar el mecanismo de cierre de fronteras como si este fuera un mecanismo útil para el control de la epidemia. Y cierro diciendo, en el país tenemos suficiente transmisión como para que se mantenga la epidemia, de modo que no es ninguna adición, ningún beneficio cerrar las fronteras. Y en cambio sí afectaría muy gravemente, desde luego, el abastecimiento de insumos o el tránsito de personas. Y referido a las personas compatriotas de México que están hoy en el exterior, sí les damos el mensaje de que hasta donde sea posible no vengan ahora, porque en su transporte, en su trasiego, si llegaran a tener infecciones por COVID, van a contribuir a los contagios en el punto al que lleguen, y el punto al que lleguen va a ser su casa familiar, va a ser su comunidad, y esto puede ocurrir en distintas regiones del país. Entonces la recomendación es: no vengan, esperen, pero por supuesto estamos muy conscientes que los compatriotas, las compatriotas también enfrentan adversidades en el país en donde se encuentran, y esto puede implicar la dificultad para tener una asesoría de salud. Pruebas. Vamos a decir 3 cosas: la técnica, el uso y luego finalmente el número y el significado del número de pruebas. Técnica. La técnica, ayer lo comentábamos aquí, la técnica estándar, la técnica deseable, la técnica recomendada por la Organización Mundial de la Salud y que usamos en la mayoría de los países, desde luego incluido México, es una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés PCR. Dicho de manera simple, lo que la prueba identifica son componentes del virus, específicamente su material genético, el RNA. Y por un proceso técnico que hoy no voy a explicar con algún detalle, se amplifica ese RNA, se hacen copias hasta que son detectables suficiente número de copias, y se dice es positiva porque llegó al punto en donde después de cierto número de ciclos se reconoció la señal de la presencia del material genético del virus. Esta prueba es la que se usa en el INDRE, es la que se usa en los 31 laboratorios estatales de salud pública, en el laboratorio de la Ciudad de México, en los laboratorios auxiliares de la vigilancia, como están en el INER, en nutrición, en los centros médicos del Seguro Social, etcétera. Y la técnica es muy buena en el sentido de que distingue claramente quién sí tiene virus, quien tiene COVID, de quien no tiene COVID. Con la innovación tecnológica se han encontrado modalidades de uso de esa prueba PCR que son más rápidas,
o posiblemente más rápidas de las pruebas que se hacen tradicionalmente, es decir, cada vez hay innovación tecnológica. Ayer el presidente de los Estados Unidos presentó públicamente una de las más recientes innovaciones tecnológicas, es un pequeño aparatito de este tamaño que hace la prueba de PCR y tiene un nombre comercial que evidentemente no voy a decir, que alude a la velocidad, a la inmediatez, a que la prueba se hace ya. No debe confundirse esta tecnología con las llamadas pruebas rápidas. Entonces, esto es PCR. Las pruebas rápidas, comentábamos ayer, son otro tipo de dispositivos de baja tecnología. No son un aparato eléctrico, por ejemplo, ni tiene un circuito electrónico, sino es un sinónimo de pruebas rápidas, es tira reactiva. Para pronta referencia de la mayoría de la población, es como las pruebas de embarazo. COVID no tiene nada que ver con el embarazo, excepto por el riesgo de las mujeres embarazadas a complicarse. Pero para pronta identificación. Entonces, es un dispositivo, vamos a decir, un instrumento de plástico que adentro tiene un material poroso, como una cinta porosa, y ese material se le pone una gota de sangre y detecta anticuerpos contra el virus. Y esto es lo relevante. Mientras que la PCR detecta el virus, lo otro detecta anticuerpos contra el virus. Y hay más de una docena de pruebas que ya se han fabricado por distintas compañías grandes, medianas y pequeñas y que están intentando venderse por el mundo. Bueno, esta prueba, esta segunda prueba conocida como prueba rápida, tiene una enorme limitación, todas las marcas posibles hasta el momento existentes, que detectaría los anticuerpos, es decir, la reacción del sistema de defensas del cuerpo ante la infección, y todavía no se conoce del todo en qué días después de la infección o después de la aparición de los síntomas empiezan a aumentar los distintos tipos de anticuerpo, en particular unos que se llaman M y otros que se llaman G. Entonces, la prueba no es útil para distinguir si una persona que está viviendo los síntomas tiene o no infección por COVID. Y es tan mala, cualquiera de las marcas, que equivale a sacar una moneda, aventar un volado y decir águila o sol. Y lo digo específicamente porque la probabilidad de encontrar el positivo o el negativo es casi 50% o 50%. Entonces, evidentemente, nadie en su sano juicio y en conocimiento técnico o científico va a pensar en que la prueba es un instrumento útil, me refiero a esta segunda clase de pruebas, para identificar los casos y tomar decisiones al respecto de los mismos casos, ¿no? Esto lo hemos venido explicando porque sigue la presión, sigue esta distorsión de la información en varios medios públicos y en redes sociales. Hoy en la mañana me di cuenta que un periódico de circulación nacional, en una sección, no me acuerdo cómo se llama, algo así como las… no me acuerdo, pero decía que yo no me acordaba, que a mí no me habían informado correctamente y que yo no distinguía una cosa de la otra, cuando ayer precisamente en la noche lo explicamos. Entonces, a lo que voy es, las pruebas se usan para la vigilancia epidemiológica, las pruebas son para monitorear lo que va ocurriendo en la población del país sobre la propagación del virus, a qué velocidad, en qué poblaciones, en qué territorios, etcétera. La prueba no es de uso clínico, ni la PCR y mucho menos la otra prueba poco útil, ¿no? Termino con el número. El número de pruebas que se hacen depende del número de casos sospechosos que se identifican. Es decir, no hay un plan de decir voy a hacer tantas pruebas por día. Si en un día hay más casos, se hacen más pruebas. Hasta el momento, el número lo acabamos de ver, hemos hecho cerca de 14,000 pruebas desde que antes de que llegara el primer caso, precisamente con la expectativa de que podríamos encontrar casos y después para darle seguimiento a los casos. ¿Cuántas más vamos a hacer? Todas las que se necesiten para monitorear, para vigilar el curso de la epidemia. Y conecto con las 50,000 pruebas que menciona. Tuvimos un donativo de 50,000 pruebas, llegaron de China ayer, están siendo evaluadas en el INDRE, el Laboratorio Nacional de Referencia que dirige aquí el doctor Ralomía,
Y ahí estamos identificando cuál va a ser la utilidad más práctica. Son PCR y se van a distribuir a tantos lugares como tengan que distribuirse en el sistema público para que sean utilizadas eficientemente. No, estamos dando seguimiento a las distintas publicaciones científicas que hablan de la mutación de los virus. A diferencia del virus influenza, que es un virus extraordinariamente mutable, el coronavirus como género de virus no es tan mutable. En general, este gran grupo de virus, es demasiado técnico esto, pero es un virus, las clases de virus RNA son muy mutables, tienen un gran potencial de error en su replicación, pero por alguna razón coronavirus es menos mutable que influenza virus y otros virus también mutables. Entonces, gruesamente es el mismo linaje de los virus que iniciaron la epidemia. Le doy la palabra al doctor Alomía si nos comenta sobre este tema de la mortalidad y les recuerdo que nos quedan 10 minutos. Sí, el promedio que lamentablemente han tenido en una unidad de cuidados intensivos los pacientes, y hablamos de un promedio, recordando que son 50 las defunciones que hasta el momento se han presentado, ha sido de 10 días, es decir, este es el promedio de atención en una unidad de cuidados intensivos en donde reciben una atención especializada y también la aplicación de un ventilador para poder mantener la respiración. Lógicamente algunos han durado menos días, otros han durado más, pero el promedio que nos reporta el área de atención médica es de 10 días en unidad de cuidados intensivos. Todos hospitalizados. Gracias. La primera sobre los bloqueos que existen. El llamado es a toda la ciudadanía, independientemente de las causas por las que pudiera sentirse la necesidad de expresar la opinión, lo cual es enteramente deseable, vivir en un país donde se puede expresar libremente opiniones, donde existe el derecho de manifestación, el derecho de petición, el derecho de expresión, la libertad de expresión. Entonces, qué bueno, pero estamos en una situación de una emergencia sanitaria en donde requerimos la solidaridad de todas y todos. Entonces, mi llamado es a las personas que se manifiestan en este momento que valoren cuidadosamente el sentido de urgencia. No hay duda que la causa que identifiquen como motivadora de su expresión pública es importante. A priori asumamos que todas las causas son importantes y que quien quiere expresarlas es porque identifica la necesidad de expresarlas y hay que respetarlo. Pero llamamos a todas las personas, no conozco cuál es la motivación de quienes me relata que están allá afuera, pero cualquiera que sea la causa, hacemos un llamado también a esas personas a que se involucren con este sentido de solidaridad de todas y todos para contener un fenómeno que nos amenaza a todos y todas. Okay. Y sobre los distintos tratamientos, primero quiero dejar en claro, como lo hemos dicho cada vez que se mencionan tratamientos experimentales, que no existe ningún tratamiento actualmente validado por la evidencia científica ni con registro sanitario para tratar el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la pandemia COVID. Entonces, nadie se vaya a confundir con que los productos farmacéuticos aquí mencionados ya están a la disposición y hay que ir a la farmacia por ellos. Algunos de los que se han mencionado son productos que existen desde hace muchos años para el tratamiento de otras enfermedades infecciosas, por ejemplo. Pero hasta hoy, 2 de abril de 2020, no existe en el mundo entero ningún medicamento que esté validado, autorizado, reconocido científicamente para tratar el COVID. Sobre los dos procedimientos que menciona, productos, el factor de transferencia o transferón efectivamente es producto de investigación del Instituto Politécnico Nacional desde hace más de 40 años. Este es un producto que resulta de la, voy a simplificarlo en mi expresión, de la purificación de factores del plasma humano y contiene una combinación muy amplia de moléculas que participan en la respuesta inflamatoria y en el sistema de defensa, el sistema inmune. Se ha intentado por muchos años que sea un medicamento específico para ciertas enfermedades, tanto infecciosas como autoinmunes, y todavía no se identifica una utilidad clara para alguna de ellas.
Y sobre la otra técnica, voy a invitar la próxima semana al doctor Jorge Trejo. El doctor Jorge Trejo es el director general del Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea, que es la autoridad precisamente en materia de transfusión. Él es hematólogo y es un excelente profesional, y él participa en varios de los elementos de regulación del uso del plasma humano para distintos usos, y uno de ellos es en otras enfermedades infecciosas ha existido la idea de que quien ya se recuperó de la enfermedad se le toma plasma, y el plasma mismo contiene los elementos necesarios para atenuar o inhibir al virus en una persona enferma. El principio es el mismo que el transferón, de hecho, pero es con plasma de manera directa. Hay un largo trecho entre el planteamiento teórico y su uso real para el potencial de una epidemia en forma generalizada. Pero esperemos entonces a que venga el doctor Trejo y nos comente al respecto.